Bienvenidos a una nueva entrega de Cine a Contracorriente, el programa en el que hablamos de cine de otra manera. La película de hoy es Pescadores de lápices, un pequeño documental sobre las dificultades de la educación en la Colombia rural. Hoy damos inicio a la 7ª versión del concurso de cuentos Pescadores de lápices. Estamos muy orgullosos porque muchos de ustedes han dejado de trabajar para dedicarse a una actividad muy valiosa, escribir y soñar utilizando un lápiz. Mi nombre es Daniela, tengo 3 años de estar pescando en la playa de Don Diego. A ver, yo no soy la única que trabajo. Hay unos amigos míos que alquilan boyas como neumáticos y también hay unos que venden frutas. Y a mí no me gusta casi vender los pescados en la carretera porque me da un poquito de pena, pero los tengo que vender. Yo les voy a decir una historia que yo escribí que se llama El pescado gigante. Pues para hablar de este pequeño documental contamos con nosotros con Blanca Carazo, responsable de proyectos de UNICEF del Comité Español. Bienvenida. Muchas gracias. Y con Liliana Orjuela, coordinadora de Derechos de la Infancia de Save the Children. Es un placer tenerte con nosotros. Igual, muchas gracias. El documental es pequeño, es cortito, concentrado diría, y muy interesante porque nos revela una situación que raras veces imaginamos, ¿no? Niños que hoy en día, muy cerca de nuestras ciudades, muy cerca de lugares que en principio pensamos que son como los sitios donde nosotros vivimos, pues consideran que ir un día al cine es un premio por el que merece la pena estar luchando todo un año, ¿no? Es decir, situaciones de desigualdad muy, muy extrema que están muy cerca de nosotros, pero que no nos imaginamos o no vemos o no sabemos ver. Sí, yo creo que lo que el documental nos ofrece además es una mirada también esperanzadora, ¿no? Es decir, hay situaciones difíciles de niños que viven, pues lo que comentas, situaciones que no nos imaginamos, de estar trabajando y por eso dejar de ir a la escuela. Y sin embargo, yo creo que lo que pone de manifiesto el documental es qué importante es que eso acabe y que esos niños vayan a la escuela y también que se pueden hacer cosas para lograrlo, ¿no? Pues, además, esto no es un caso aislado, que es lo que nos gustaría pensar, sino que ahora mismo pues hay 168 millones de niños en el mundo que no están disfrutando de su derecho a ser niños, a jugar y a estudiar y a ir a la escuela porque están trabajando. Entonces, pues obviamente es un tema que nos preocupa a todas las organizaciones, a UNICEF que trabajamos en esto, y yo creo que debe ser una llamada de atención un poco a todos, ¿no? Es decir, qué estamos haciendo con nuestros niños, con los niños del mundo que están dedicando las horas que tendrían que pasar en la escuela y disfrutando, aprendiendo y desarrollándose en diferentes tipos de trabajo, ¿no? Una cosa que llama mucho la atención en el documental es precisamente esas ganas que tienen los niños de ir a la escuela. Es decir, cuando aquí estamos acostumbrados a que los niños lo que no quieren es ir al colegio, lo que quieren es quedarse en casa, lo que quieren es hacer otras cosas, allí es prácticamente un premio, ¿no? Es justamente eso lo que llama la atención, es la dificultad del acceso a la educación, la dificultad de disfrutar de un derecho básico, se convierte en un premio, cuando debía ser lo más natural, lo que debía tener al alcance todo niño y toda niña. Y justamente lo que comentabas anteriormente, lo que conlleva todo esto es una mayor desigualdad, es continuar con la desigualdad que es la causa de estas situaciones. Los niños y niñas trabajan porque hay unas desigualdades que llevan a que los padres no puedan satisfacer las necesidades básicas, que los niños tengan que aportar para su sustento, para su ocio, para su juego. Y esto no es justo porque la pobreza se perpetúa. Estos niños van a tener muchas menos oportunidades que otros que han accedido a la escuela, y lo que tú decías, el premio se convierte en lo que para cualquier niño
es lo normal, ¿no? El acceso al ocio tan fácilmente es un premio, pero el documental deja una situación, un sentimiento de esperanza y de ilusión. Es además también muy lindo ver cómo la niña, a pesar de estar trabajando en sus espacios, se pone a escribir con la idea de disfrutar algún día de esto, pero también es no solo esa ilusión, sino lo que implica la escuela. Yo creo que ese documental también está mostrando cómo la escuela los está enganchando. Lo cual es bastante llamativo porque efectivamente no es lo que uno asocia habitualmente con la escuela, pero sí que estos niños, sin que parezca que estén pensando, digamos, en su futuro, que estén pensando a largo plazo, pero sí realmente están participando y están implicados en saber más, en conocer más, en aprender, ¿no? Sí, además, este mensaje de yo quiero ir a la escuela es un mensaje que cada vez que tienes contacto con niños que están en situación de que están trabajando, es que siempre, o sea, es un mensaje totalmente común de yo también quiero ir a la escuela como los demás niños. Porque realmente, aunque no sea de una manera consciente, o que no sea voy a prepararme para mi futuro, pero sí que hay primero hay una visión de esa escuela como un algo más que tienen otros niños y que yo no tengo. Y sí también es una puerta abierta a los sueños, ¿no? El niño que va a la escuela se plantea, yo quiero ser médico, o yo quiero ser contable, o yo quiero ser, hace poco veía yo también unos documentales que sacábamos a unos niños con sus carteles, yo quiero ser presidente de Uganda. Y eso, ellos sí tienen la idea de que eso pasa por ir a la escuela, y que ir a la escuela es lo que les abre puertas para desarrollarse, para tener oportunidades, y esto ya es un concepto menos de niños, pero para romper el círculo de la pobreza. Y creo que uno de los trabajos importantes que se están haciendo para justamente acabar con el trabajo infantil es trabajar mucho con los padres y con las comunidades y con todas las sociedades para un poco el tema de cambiar percepciones, de que no se vea como normal que un niño trabaje, sino que esté clarísimo que lo que tiene que hacer un niño es ir a la escuela. Y esto no en todas partes del mundo está tan claro. Muchas veces pues porque la situación de pobreza es muy limitante, entonces los padres realmente no tienen opciones. Hay casos, pues hay países, por ejemplo, donde el VIH ha tenido muchísima incidencia y hay muchos niños que viven con sus abuelos. Entonces hay como una obligación por parte de los niños de a contribuir a que la familia tenga ingresos para comprar comida. Entonces, el hecho de que primero haya esa percepción de no es normal que un niño esté trabajando, lo que tiene que hacer el niño es ir a la escuela, eso es fundamental. Que haya mecanismos de protección para esas familias, no solo el niño, sino la familia, o sea, que haya un Estado, haya un organismo que responda de que las necesidades de esos niños se cubren a través muchas veces de transferencias de efectivo a las propias familias o de facilidades para que esas familias encuentren otras formas de generar ingresos. O sea que yo creo que esto es un tema que hay que tratarle un poco de forma integral, y yo creo que la buena noticia también es que se están haciendo este tipo de cosas, se están llevando a cabo iniciativas y está funcionando. O sea, hay muchos menos niños ahora mismo en trabajo infantil que lo que había hace 12 años. O sea, los últimos datos que manejamos comparan 2000 con 2012 y se habla de una reducción de 1/3 en el trabajo infantil. Y lo que es un poco todavía más importante, porque es donde están los niños más vulnerables y los que están sufriendo situaciones más duras, es en lo que se llama las peores formas de trabajo infantil. Que eso, pues, yo que sé, todos nos viene la imagen de los niños que trabajan en minas, por ejemplo, en Bolivia, o los niños que están en fábricas en Bangladesh en unas condiciones infrahumanas y muchísimas horas, o niños que se pasan en algunos países africanos los días de sol a sol fabricando ladrillos. Entonces, estas son, digamos, una categoría contra la que realmente hay que hacer un esfuerzo especial, porque esos niños están todavía en peores condiciones. Y en ese caso, pues de 2000 a 2012, la cifra de niños que están así ha bajado a la mitad. Entonces, quiero decir que, un poco manteniendo este tono de esperanza que nos transmitía el documental, creo que hay razones, ¿no?, para esa esperanza. Y no es porque los protagonistas de nuestro documental precisamente tengan trabajos muy sencillos, porque vamos a ver esta escena a continuación donde se ve la dureza de lo que hacen.
La historia de una gallina, una zorra y un león. El hechizo de la bruja. Y la mariposa de 1000 colores. Pues como podemos ver, no se trata precisamente de un trabajo ligero, ni de un trabajo agradable, ni de un trabajo exento de riesgos. Se trata de un trabajo, en algunos casos, bastante peligroso, porque estar ahí vendiendo pescado al lado de los camiones pasando no es precisamente agradable. Pero de todas formas, comentabas antes, trabajo y explotación. Entre trabajo infantil y explotación, que igual el ideal sería que ningún niño en el mundo trabajase, pero ese es como el ideal de ojalá que no hubiese pobres y que hubiese igualdad y que hubiese solidaridad. Los niños en general, ¿por qué trabajan? Porque necesitan apoyar a las familias, porque la familia no da para que puedan disfrutar de la educación, porque no tienen acceso a una serie de derechos. Pero por otro lado, ningún trabajo está exento de riesgos como le ocurre a esta niña. Generalmente ahí están los riesgos de ser víctimas de otras formas de violencia, que es muy frecuente en todas las formas de trabajo de los niños, de caer en redes de explotación. Y en el caso de esta niña, cuando yo veía el documental decía a qué horas un hombre de estos del camión la sube y abusa de ella, que es muy frecuente con los niños que trabajan en la calle, que aparentemente hacen trabajos muy livianos, que no están en condiciones infrahumanas o que el daño no es evidente para su salud. Pero los riesgos están, no solo el riesgo de que le ocurra algo en la carretera, sino que es una niña que está sin protección inmediata y que está en el riesgo de que cualquier adulto pueda hacer algo que viole sus derechos, ¿no? Que pueda agredirla, que pueda maltratarla, que pueda abusar de ella. Y justamente parte del trabajo que hace Save the Children y que ha venido haciendo durante mucho tiempo es el trabajar, por un lado, como trabaja UNICEF también, en términos de evitar que todo niño que esté en situación de explotación salga de esa situación y que pueda acceder a la educación, que pueda tener unas condiciones mínimas dignas de vivienda, de salud, que tenga unos adultos que lo cuiden o la cuiden. Pero también están los niños que trabajan y que tienen que apoyar a las familias, que también, como decía, están en riesgo, tienen otros riesgos de violencia. Lo importante en este caso es que por lo menos esta niña tiene unos mínimos, una red de adultos que la están cuidando, ¿no? Que accede a la educación, que ya es una esperanza grandísima para su vida. Sí, ¿no? Al hilo de lo que decías tú, se me ocurría un poco lo invisibles que son muchos de estos niños, ¿no? También porque cuando damos cifras, parece que están todos contabilizados, pero en muchos casos esas cifras son estimaciones, o hay niños que no están en esas sumas, digamos. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en el caso de las niñas que trabajan que hacen trabajo doméstico. Es decir, hay muchos países donde, incluso, y volviendo un poco a una de las ideas que comentábamos antes, que una familia, por ejemplo, que vive en una zona rural y que tiene muchos hijos, una de las niñas, por ejemplo, la envía a la ciudad a trabajar en una casa. Y estamos hablando de niñas desde 8 o 9 años. O sea, que es realmente... Yo esto lo hablaba ayer un poco en mi casa con mi hijo y le decía, tú imagínate que tuviésemos aquí... Esto estaría muy mal, me decía, claro. Pero hay sitios donde esto todavía no es... o sea, no se ve como algo que esté haciendo daño a esos niños. Y además de que, ya de por sí, el hecho de que una niña de 9 años, de 10 o de 12 o de 14 esté dedicando todo su día a trabajar como empleada doméstica, eso ya en sí es una violación de sus derechos. Pero es que además es un ámbito en el que no se sabe nada. O sea, esas niñas nadie las ve.
no se sabe si están recibiendo otro tipo de abusos, si las están maltratando físicamente o, en fin, están súper expuestas y súper invisibles. Entonces, es uno de los colectivos justamente a los que es más difícil llegar y que son menos visibles, ¿no? Recientemente, a propósito de ese tema, se terminó un proyecto que estábamos llevando a cabo en Paraguay sobre niñas que estaban en trabajo doméstico, y resulta que muchas de esas niñas salen del trabajo doméstico y caen en redes de explotación de trata. O sea que salen de una forma de explotación porque justamente están en situación de servidumbre, generalmente no tienen acceso a la educación, tienen que estar disponibles y además el riesgo de ser víctimas de abusos, justamente por lo que tú decías, invisibilizadas, donde no hay alguien que pueda vigilar que estén realmente protegidas. Cuando salen, caen en otra forma de explotación todavía más grave, ¿no? Estaba pensando, este tipo de trabajo infantil hoy en Occidente es desconocido, pero hasta muy recientemente ha sido habitual. Es decir, en España hasta los años 50, 60 y en países en los que hoy es impensable, como en Inglaterra, pues en el siglo XIX era perfectamente normal que niños de 8, 9, 10 años estuvieran trabajando en las minas o estuvieran trabajando en la industria pesada, jornadas de 14 horas diarias. Hay quien podría decir que es una estación, un camino que lleva, digamos, al desarrollo económico. ¿Es obligatorio pasar por este tipo de situaciones para llegar a una situación de desarrollo económico o es sencillamente una anomalía histórica que hay que hacer desaparecer del todo? La primera idea que se me ocurre respecto a esto es que afortunadamente estamos en una época en que existen los derechos humanos y existe además la Convención de los Derechos del Niño, y que creo que eso además es el tratado internacional más ratificado del mundo. O sea, prácticamente todos los países han firmado que se comprometen a respetar los derechos del niño. Entonces, creo que ese tiene que ser el punto de partida. Y entonces la respuesta obviamente es que, por supuesto que no es ninguna necesidad para que un país se desarrolle el que los niños de ese país trabajen. Entonces, creo que es perfectamente... A ver, podemos entender que en un momento dado haya un niño que esté apoyando a su familia, pues como comentaba Lilian, unas horas muy limitadas de su jornada y siempre pudiendo ir a la escuela. O sea, creo que eso es un poco también el mensaje. O sea, no significa que un niño no pueda ayudar a sus padres en el campo 1 o 2 horas el sábado, pero lo que tiene que hacer el niño y su jornada y su vida tiene que girar en torno a la escuela y a ser niño. Entonces no hay ninguna excusa para eso. Y además hay un dato curioso en alguno de los últimos informes, que es que con la crisis en algunos países el trabajo infantil ha bajado. O sea, que no es que uno podría pensar, pues si hay crisis habrá más niños que se pongan a trabajar, no. O sea, que no hay una correlación para nada entre que un país tenga más situaciones de vulnerabilidad de los niños en este sentido con que tenga mayor desarrollo económico. Sí, necesariamente lo que hay que hacer, y que al hilo de lo que tú dices, es que las normas sean muy claras, las normas de protección, que esté basado, sea un paradigma de protección basado en la dignidad del niño como sujeto de derechos, y que se exija el respeto de esos derechos. Que igual podríamos decir que aquí en España, si la crisis se agrava, ¿los niños van a trabajar? Yo no creo. Que hay un sistema que protege a los niños, pero también yo creo que todavía nos falta, se han establecido muchas normas internacionales a nivel de los estados, también hay muchas normativas y todavía nos falta mucho por seguir protegiendo a los niños y a las niñas del mundo. Definitivamente todavía hay mucho por hacer. Y luego están los temas sociales, porque hay una frase que dice la niña en un momento determinado del documental que me gusta mucho. Vamos a verla. En el colegio yo no soy la única que trabajo. Otros de mis compañeros alquilan boyas para los turistas y otros venden frutas en la carretera. Esto lo hacemos para tener plata para el desayuno, los cuadernos y para ayudar a nuestros padres. Porque los niños al final trabajan para eso, para tener algo de dinero, para comer el desayuno, para echar una mano a sus familias.
estamos hablando de que esas familias necesitan esa ayuda. Estamos hablando de que el trabajo infantil es un reflejo de una situación de desequilibrio económico en el cual hay familias que necesitan que sus hijos aporten al pecunio familiar, porque si no, no hay para todos, ¿no? Es decir, que no se trata tanto de un problema, no se trata solo de un problema de explotación de la infancia, sino que se trata de un problema de pobreza. Y por eso la solución no es solo, de alguna manera, trabajar con los niños o coger a los niños y meterlos a todos en la escuela. Se trata de trabajar con la familia y se trata de trabajar a nivel más comunitario, de facilitar la generación de ingresos a las familias o de que haya unos apoyos para que las necesidades básicas estén cubiertas. Eso es efectivamente así. Aunque, curiosamente, la mayor parte de los niños que trabajan pertenecen a las familias más pobres y están en los países más pobres, pero no solo. O sea, también hay familias con menor nivel de pobreza donde la clave está en lo que hablábamos antes de la percepción, de que no hay ningún problema en que un niño trabaje, o que con que uno de los niños de la familia estudie es suficiente. O sea, este tipo de percepciones se dan. Entonces, ahí también hay todo un trabajo y una evolución de ir cambiando este tipo de cosas, de ir transmitiendo la importancia de los derechos. Y luego también, en relación con lo que hablábamos antes del desarrollo económico, un niño que estudia y que va al colegio es un niño que tiene más posibilidades de ganarse mejor la vida a continuación, cuando sea mayor y cuando ingrese al mercado laboral, con lo cual realmente es un poco a la inversa. El que un niño esté trabajando de pequeño le está privando de oportunidades para tener una capacidad de vivir mejor y de salir de la pobreza cuando sea mayor, lo cual al final, claro, redunda en el desarrollo económico del país. O sea, que yo creo que eso... Y en este caso concreto, además, la protagonista es una niña. Además. Porque hay también otro factor más, que es que esto que estabas comentando es mucho más marcado cuando se está hablando de niñas, ¿no? Sí, porque en muchas sociedades quienes tienen derecho de ir a la escuela son los niños. Las niñas tienen la responsabilidad de continuar con el papel de la mujer de lavar, limpiar y todas esas tareas aparentemente femeninas, ¿no? Y cuidadoras del hogar, digamos, esos trabajos el que no trabajo se de consideran reproducción tales. social, sí. Entonces, justamente en el tema del acceso a los derechos básicos, las niñas están en peores condiciones que los niños. Cuando además en su caso pues eso es aún más importante, porque es más importante para una niña tener educación. Un hombre siempre puede encontrar trabajos, digamos, basados en la fuerza física, pero en cambio una mujer va a tener mayores dificultades, ¿no? En una situación de yo diría que es igual de importante para niños y para niñas ir a la escuela. Lo que sí es cierto es que las niñas muchas veces tienen más dificultades para ir a la escuela. Y por otra parte que luego pues se requiere todavía muchísimo más cambio social para que tengan acceso a trabajos de determinado tipo. Entonces es verdad que en ese caso el contar con herramientas, iba a decir extra, pero no tendrían por qué ser extra, que son las que les aporta el haber podido ir a la escuela, pues es todavía más diferenciador, ¿no? Y esto se está ocurriendo en un país que no es precisamente, digamos, de los más pobres de la tierra. Es decir, no estamos hablando específicamente de Colombia, estamos hablando de una zona, además, ni siquiera demasiado alejada de una ciudad. Es decir, ¿qué puede ocurrir en Ghana? ¿Qué puede ocurrir en la República Centroafricana? ¿Qué puede ocurrir en lo más profundo de África? Ahí lo que encontramos son formas gravísimas de explotación de niños. Niños que son trasladados de un país a otro, que son arrancados de su ciudad para ser explotados en plantaciones de algodón, en minas, en arroz, en unas condiciones alejados de sus familias, en situaciones de explotación donde no pueden acceder a ningún derecho y donde la infancia nunca ocurrió. Sí. Y entonces lo que les espera en un futuro pues va a ser muy triste y muy desolador, porque no van a tener muchas herramientas para acceder en igualdad de condiciones a los demás. Y sin embargo el documental también nos demuestra que con relativamente poco, es decir, con la posibilidad de que exista una escuela, con un mínimo esfuerzo por parte de las instituciones, del Estado, se pueden conseguir cambiar actitudes, se puede conseguir animar a todo un pueblo a que cambie su forma de ver las cosas, ¿no? Sí, son cosas que
nosotros lo vemos en diferentes tipos de formas de explotación, porque no solamente con el trabajo infantil, sino con otras situaciones. El tema de la percepción social de que esto sea la violencia contra los niños, por ejemplo, o sea, el que sea bien visto, pues el castigo físico, por ejemplo. O sea, son cosas que de entrada parece como que es muy difícil cambiar, porque da la sensación de que está súper arraigado y que eso no es cosa de... Y sin embargo, esto se está haciendo. O sea, hay programas que además basados en que la gente sea consciente de que tienen derechos tanto los adultos como los niños. Esto lo cuentas aquí y suena como raro, y luego te vas a Benín y los niños te hablan de yo tengo derecho a tal, y es una cosa la verdad es que muy, muy emocionante. Pero que hay programas realmente que consiguen que en 2 años se abandonen prácticas y se condenen cosas que antes se consideraban normales. Entonces, esto realmente se puede hacer y efectivamente no cuesta tanto. O sea, a nivel de recursos no es tanto. Pero yo creo que tiene que ver para eso el compromiso real de los estados, porque también hay que tener cuidado de no asumir una actitud de censura frente a las familias que tienen que enviar a sus hijos a trabajar, que no tienen otros recursos porque vienen de unas historias similares o peores que las de sus propios hijos. Entonces tampoco se trata de condenar ni a las familias ni a las comunidades. Es que al final la responsabilidad es de los estados. Y los estados tienen, con ayuda de organizaciones como las vuestras y con ayuda especialmente de el cambio de percepción también de la sociedad en Occidente, que se deriva de documentales como este, la posibilidad de cambiar las cosas, la posibilidad de que todo esto evolucione para mejor. Ha sido un verdadero placer contar con vosotras. Liliana, Blanca, gracias por venir. Ha sido muy interesante lo que nos habéis contado. Y podéis ver este programa y el resto de los que hemos hecho anteriormente en nuestra página web, en la dirección hispantv.com. Y a ustedes les espero la semana que viene en una nueva entrega de Cine a Contracorriente.